obstante todo lo que ha acontecido, y de ahí lo valioso de su pregunta, es que la autoridad tiene que primero ser, no como las personas que han venido ahora último, la mayoría de ellas. Claro que hay gente honesta también en el Parlamento, en el Ejecutivo, pero la mayor parte no están debidamente preparados. Y no solamente en conocimientos, que sería lo mínimo, ¿no? Sino fundamentalmente en valores, señorita. O sea, la situación delicada que atraviesa el país y que siempre tuvo problemas es el tema de la educación, señorita. Acá tiene que establecerse una nueva ley de educación que haga posible que se lo eduque a las personas desde niños, en valores, en lo que significa la dignidad, en lo que significa la libertad, la justicia, ¿no? Y en lo que significa la responsabilidad que tenemos como todo ciudadano, ¿no? En cumplir con nosotros mismos, con nuestra familia, en cumplir debidamente con nosotros mismos, con nuestra familia, con la sociedad y también con el Estado a través del cumplimiento de nuestras obligaciones con el Estado, como es, en primer lugar, el pago de los impuestos, porque de eso vive el Estado, ¿no? O sea que entran varias materias en relación a varias materias, varias ramas del derecho de familia, derecho de personas, derecho tributario, cantidad, ¿no? Pero el gobierno no lo hace. Ahí está. Mire, señorita, ¿cuántas disposiciones legales no tendría que dar el gobernante? Ojalá que me inviten a darles una conferencia al Ejecutivo, otra a algunos parlamentarios, como lo hacía en el Parlamento, dictaba clases para los parlamentarios hace 20, 30 años, cuando era asesor de la presidencia de la presidencia del Congreso. Le dije al presidente, oiga usted, señor presidente, ¿le parece que podría dictarles unas clases a los congresistas, que muchos de ellos no son abogados, ¿no? Bueno, también a los que son, me dijo el presidente, hágalo, doctor Orda. Y entonces yo estaba en horas inhábiles, que no había, digamos, plenos, de 10 a 11 de la mañana, y al principio vinieron 4 o 5, 10, pues se llenó el aula. Y entonces, yo creo que contribuí con la formación de algunos parlamentarios que seguro lo habrán hecho un poquito mejor sus actividades. Pero lo que hay que hacer en este momento o en este tiempo es, bueno, pues ya no podemos cambiar a los parlamentarios, ¿no? Si es que no se van hasta el 26, pero los nuevos tendríamos que encargarlos a los partidos políticos que elijan bien a quienes van a llegar a no a dirigir los destinos de la nación, tanto en el Poder Ejecutivo, vale decir, Presidencia de la República y demás, como en el Parlamento Nacional. Elijan a la gente, ¿no? Que es honrada, que es digna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a hablar más sobre eso? Pero de todas maneras, agradezco su pregunta y esperamos al siguiente, si es que no hay una repregunta, señorita alumna. Señorita alumna Gracie, muchas gracias. Gracias. A ver, entonces, el señor alumno, el joven alumno que sigue, gracias. Pueden ser 5 máximo. Sí, profesor, a mí me gustaría participar. Muy agradecido, mi querido amigo. A ver su nombre, por favor, tenga la bondad. Ya, Aguilar. Aguilar, listo. Renzo Mariano. Renzo. Mariano. Mariano, muy bien. Sí, sí. Muy amable, señor Aguilar Renzo Mariano. Gracias. Tenga la bondad de exponer. Ya, sí, profesor, a mí me pareció bastante interesante lo que usted mencionó del origen de la Constitución a nivel histórico, no como varios factores se van juntando para que ahora en nuestro tiempo, incluso mucho antes, se vaya dando esta idea de la ley de leyes, como usted mencionó, la ley máxima, el ordenamiento máximo de nuestra La sociedad. ley magna, pues se llama eso, sí. Claro, claro. Como mencionando de diferentes autores, como dieron en cierto momento de la historia un granito de arena para lo que ahora, para dar forma, lo que ahora conocemos como la Constitución, o como tenemos una idea de cómo debe ser nuestra Constitución. Y como dijo mi compañera, y siguiendo su línea, puede que con el tiempo sigan apareciendo más hechos históricos que vayan aportando más a la Constitución. O sea, no, siendo una creación social no va a quedar de una manera estática, sino que va a ir formándose y va
conforme pasa el tiempo se van a tener consideraciones más o menos, se va a querer quitar más o menos cosas para ver y perfeccionar de alguna manera esa forma de cómo concebimos esta ley de leyes que usted mencionó. Y también me pareció interesante lo de lo que mencionó del contrato social, de cómo esta constitución va de la mano mucho con esta idea del contrato social y que es como un ordenamiento máximo que básicamente se da por necesidad de las personas, por tener un ordenamiento que pueda controlar incluso a los más poderosos, que le quita el poder, incluso usted mencionó en su Así es, momento a los ¿no? reyes. Muy bien, muy bien. Eso sería todo. Muchas gracias. ¿Y alguna pregunta no tiene usted, alguna inquietud, si es que desea? No, creo que ahora mismo en el contexto político, creo que la pregunta principal la dijo mi compañera, ¿no? Si es el tema del cambio que se está discutiendo bastante. Muy bien, mi querido alumno, Claro. este señor Aguilar Renzo Mariano, muy amable, ¿eh? Gracias. Entonces tenemos otro señor alumno. Tenga la bondad. Sí. Buenos días, profesor. Buenos días. ¿Su nombre, por favor? Juan Alfredo Paredes Torres. Ya, muchas gracias, señor Alfredo Paredes Torres. Torres. Muy bien, gracias. Con respecto a las reflexiones de esta primera clase, para adentrarnos al derecho constitucional, se ha visto que es necesario abordarlo desde la historia, donde hemos visto que el derecho constitucional nació de la necesidad y reclamo de la población en esta conquista de derechos, ¿no? Y la limitación al poder del gobernante, ya que en los primeros años los límites de cada estado estaba supeditado a las costumbres y tradiciones o voluntad del gobernante, como hemos visto. En cambio, con la elaboración ya de las constituciones, los gobernantes tienen que adecuarse a estas normas legales y un claro ejemplo es en los casos de los griegos, ¿no? Y que ellos tenían o estaban basados en un derecho consuetudinario, que estaban basados en costumbres y tradiciones. Por eso es importante que antes del siglo XIX, ¿no? Las constituciones eran en, en forma interna, ¿no? De acuerdo a cada lugar, pero con la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadanos de 1789, nacen esta declaración de derechos en forma universal. Y bueno, con respecto al contexto actual, ¿no? Pese a estos acontecimientos y luchas históricas, no se han logrado esa igualdad de derechos, pero en su aplicación, tal vez en la norma sí, pero en la aplicación como tal no. Y como hemos visto en la historia, la crisis en los estados pueden llevar a dos cosas, a convulsiones sociales o al diálogo para replantearnos estas nuevas formas de las limitaciones del poder y la convivencia de la comunidad o del Estado como tal. Ese es mi aporte y tenía una duda que me Muy quedó. bien, mi querido alumno Alfredo Paredes Torres. Gracias, pero dígame la duda o las dudas. Sí, sí. Usted nos explicó que habían tres etapas de la constitucional, ¿no? Del Estado No, constitucional. del El constitucionalismo. constitucionalismo, perdón. Sí, que es Así lo dijo. antes de lo antes que nazcan las constituciones. Ajá. Y nos explicó del bosquejo, la institucionalización. Y el Y tercer punto, es la expansión. Ay, de repente no les dije, pero ya diremos en tantas clases que vamos a tener, sobre todo las presenciales, para que en cualquier momento de la clase ahí me corten y hagamos pues un diálogo interesante, ¿no? Porque ustedes son, me estoy dando cuenta que ustedes son personas muy inteligentes. No, no puede ser menos, pues, que un samarquino, mi querido amigo, y muy queridas y directas señoritas alumnas. Bueno, dígame la duda, entonces. Ah, ya, la ya, tercera etapa entonces, se llama la sí, etapa de la expansión.
que significa, como dije muy breve, que ahí comenzaron a aparecer constituciones en diferentes países del mundo. Dijimos, lo cual la primera, la segunda, y así surgen las cátedras de derecho constitucional en diferentes lugares y también en San Marcos, como lo señalamos, ¿no? Muchas gracias, mi querido señor alumno. Muchas gracias a usted, profe. Gracias. Entonces, ya son 1, 2, 3. Podría ser un cuarto y luego un quinto, ya, gracias. Sí, profesor, buenos días. Está entrando mi cámara un segundo. ¿Cómo se llama? Perdón. Génesis Paredes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Génesis Paredes. ¿Alquímedes? Génesis Paredes. Génesis. Génesis Paredes, ya. Sí. ¿Y qué más? Sí, quería dar mis impresiones respecto a lo que Muchas gracias, señorita. En clase. Básicamente, resaltar, como varios de mis compañeros ya lo han hecho, el hecho de recordar la historia de cómo se ha forjado el derecho constitucional. También en el marco profesional considero, bueno, revaloro nuevamente lo que es el curso para nosotros, y como politólogos creo que este curso es una importancia para conocer, como usted bien dijo, la ley de leyes, la norma que rige al país, donde al fin y al cabo creo que es el lugar donde nosotros, bueno, la mayoría pretende elaborar y ser parte de en un futuro, ¿no? Y por último, recalcar que Francia nos deja una lección de que el arte de gobernar no solo se trata de lo que el gobernador quiere o visiona, ¿no? Sino es también gobernar con y para el pueblo, escuchando sus necesidades, también los pedidos que tienen. Y resaltar también, he coincidido mucho con los compañeros anteriores que mencionaron respecto a que parece que esta lección no ha sido aprendida, o bueno, en nuestro contexto, también a nivel internacional, porque este contexto de que muchos políticos o, bueno, personas que están en los estados no escuchan realmente las necesidades, o no conocen, no escuchan, hacen oídos sordos de lo que pide su población, ¿no? Entonces, es un contexto que pasa en muchos países, bueno, pero incluido lastimosamente. Creo que se puede mejorar en un futuro, y es lo que creo que todos deseamos y merecemos, pero es nuestra realidad, ¿no? Y hay que conocerla para poder hacer cambios justamente en ella. Eso es lo que quería acotar. No tengo ninguna pregunta. Muy amable, Gracias. Muy amable, señorita alumna. Bueno, yo, ¿sabe qué? Yo me paro, porque usted ha dicho 3 veces, ha mencionado usted, señorita, 3 veces la palabra necesidades. Qué interesante, ¿eh? Porque efectivamente eso es lo que tendrían que darse cuenta las autoridades para justamente poder satisfacer o empezar a satisfacer no solo las necesidades materiales de la colectividad social de cada país del mundo, de la nación en general, sino también, ojalá, no creo que esté cerca eso de las necesidades espirituales que tenemos, ¿no? ¿No? Y las necesidades también culturales, como la educación, la ciencia, la cultura, etcétera, etcétera. Pero vayamos a lo más gravitante en nuestro país. Cuando se ha mencionado el concepto de necesidades, eso es lo que justamente tiene que el pueblo, perdón, la autoridad, ¿no? Vislumbrar y darse cuenta debidamente, ¿no? Calcular, ¿no? Medir, ampliar el término necesidades. Por ejemplo, ahora, mire, tenemos problemas delicadísimos en nuestro país, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Y las normas están allí, en la Constitución, las normas fundamentales que hablan de los derechos, ¿no? De todos los derechos que tiene la colectividad social. Pero, y en las leyes ordinarias están detallados esos derechos. Y entonces, pero no lo hacen, se retardan, etcétera, no lo hacen de vez en cuando, pero vayamos a algo más amplio. Las necesidades de un pueblo es lo primero que justamente tienen que evaluar, las necesidades de ambas clases, tanto las unas como las otras, porque el ser humano es una persona integral. El ser humano no solo es cuerpo, como sabemos todos, sino fundamentalmente es espíritu, y necesita nutrirse no solo de pan que vive el hombre
y no solo, ya sabemos la sentencia bíblica, pero también necesita nutrirse de la sabiduría, del conocimiento. No olvidemos que Sócrates dijo que la sabiduría es la primera virtud del ser humano, o sea, el conocimiento. Eso nos lleva justamente a todo. Lo consideró y su discípulo Aristóteles lo volvió a repetir. Y estos filósofos los he mencionado porque han sido los más grandes filósofos y los filósofos base de toda la filosofía universal. Entonces, qué bueno sería que las autoridades, no solo la autoridad, las autoridades de todo tipo, autoridad ejecutiva, autoridad parlamentaria, que hace captando las necesidades de los pueblos y esas necesidades las lleva a elaborar un cuerpo de leyes que respondan a esas necesidades, porque por ahí eso está. Pero como sabemos, el parlamentario no solo está para elaborar leyes que respondan a esas necesidades, sino también está para hacer cumplir, ¿no? Que se cumpla a cabalidad las necesidades. Y luego al Ejecutivo, que el Ejecutivo también sepa lo que significa poner en vigencia, ¿no? Esas angustias que tiene el pueblo para resolverlas. Y si no hay formas de resolverlo, para esto el Parlamento, que tiene que dictar leyes, ¿no? Leyes ordinarias, o sea, ley común, que están publicadas todos los días en el diario El Peruano, para dar solución a empezar a resolver esas necesidades. O sea, todo lo tenemos, pero lo que falta es que la autoridad tenga no solo un pensamiento mínimo, una idea mínima lo que debe atender. Para eso se lo ha elegido. Y para eso se ha elegido a través del primer ministro a los ministros, que debe saber también el primer ministro elegir a los ministros, que sea gente capaz, gente correcta, gente honesta, gente digna del cargo y digna de todos los nacionales que esperamos tanto de nuestras autoridades. Ojalá me escuchen estos señores y ojalá me inviten, como lo han hecho anteriores gobiernos en la historia, para decirles la verdad, porque con la verdad a nadie se ofende. Solo decimos lo que creemos que es correcto dentro de nosotros y de la sociedad. Yo creo que hasta ahí nomás no quiero hablar mucho. Muy amable señorita alumna. Ya estamos en el cuarto, luego vamos al quinto. Y si ya no hay más, podríamos ser, si desean, pueden ser hasta 7 máximo. Le aumentamos 2, ¿ya? Muy amables señores alumnos. A ver, vamos con el quinto. Gracias. Sí, profesor, buenos días. Le habla Jorge Molina. ¿Cómo se llama? Jorge Molina. Gracias, señor Jorge Molina. Bueno, en cuanto a mi aporte, creo que cuando hablamos de derecho constitucional, hacemos referencia, ¿no? Como usted menciona, al derecho de la ley de leyes, ¿no? A la norma jurídica fundante del ordenamiento jurídico social, que, como usted dice, tiene sus inicios en la Atenas de Sócrates, continúa su travesía por Inglaterra, ¿no? Con los estatutos de Oxford, con la Revolución Gloriosa, llega hasta Francia, a la Francia de Montesquieu y de Rousseau, donde ya se empieza a hablar de constitucionalismo con mayor propiedad y que se internacionaliza con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el siglo XX. Creo también que debemos hacer una mención al aporte de Luis Felipe Villarán, debido a la primera cátedra de Derecho Constitucional en... Qué bien, quiero que lo recuerde. Gracias. Ajá. Y bueno, a manera de síntesis, creo que podemos decir que el derecho constitucional ha contribuido hacia una suerte de institucionalización y democratización del derecho y del poder, ¿no? Teniendo al Estado como ente repositor de este poder institucionalizado, ¿no? Valga decir. Ese sería mi aporte. Muy bien, mi querido señor alumno, Jorge Molina. Muy bien. Fíjese, qué bien que ha expuesto usted, porque ha hecho una síntesis también y ha mencionado el aporte, efectivamente. Ha mencionado a Luis Felipe Villarán, ha sido nuestro primer catedrático en la historia de San Marcos de Derecho Constitucional y también fue un gran rector de nuestra universidad tan querida, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, ojalá que las autoridades que vengan
¿no? Se inspiren en estos primeros grandes seres humanos, grandes conocedores, grandes profesionales, grandes académicos y grandes, en este caso, rectores. Uno de ellos es el que ha mencionado usted, el que hemos mencionado. Y bueno, porque de eso depende que nuestra universidad esté bien atendida. De eso depende también que cada año mejoren el presupuesto de nuestra universidad para poder cubrir un poco más de las necesidades de nosotros los estudiantes y nuestros estudiantes estén mejor. No olvide que en otras universidades del mundo hasta reciben los estudiantes también libros para estudiar, algunos alicientes también de otra naturaleza, ¿no? En fin, de manera que son universidades, pues, que verdaderamente desarrollan, o perdón, contribuyen al desarrollo del país, no solo al crecimiento, porque una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo. El concepto de desarrollo es un término integral. El concepto de crecimiento es sectorial. Por ejemplo, crece la población, crecen las necesidades de la población, crecen los aportes, crece la producción, etcétera, etcétera. Todo eso tienen que ver los especialistas. Para eso tenemos todo tipo de personal, de profesionales en nuestro país. Entonces, justamente, yo creo que lo que usted ha mencionado de las autoridades, etcétera, y de la relación que debe haber entre los poderes del Estado y la sociedad, me parece, respondiendo a su inquietud, que para que nosotros estemos mejor, para que nos encaminemos por el camino, ¿no? Nos encaminemos por la dirección del desarrollo, tendríamos que ser mejores personas, mejores funcionarios en las autoridades de los tres poderes del Estado, y para que puedan descubrir las grandes y urgentes necesidades de nuestros pueblos del Perú, que lo que más necesitan es que cubran sus necesidades, inclusive tal vez de las más elementales de las necesidades, que por la irresponsabilidad de autoridades que han venido forjándose en el Perú, ¿no? Por esas poblaciones olvidadas, mi querido amigo. Bueno, ojalá me escuchen esos señores. Muy agradecido, señor alumno. Y bueno, ahora, si es que hay dos más, podríamos tener el sexto y luego el séptimo, y si ya no hay, entonces, pero me gustaría que hubiera alguna inquietud de otro señor alumno, si es que fuera posible, ¿no? Muchas gracias. Sí, profesor. Bueno, gracias. Profesor, ¿Cómo se llama? Dante Pérez Díaz. Dante. ¿Cómo? Perdón. Pérez Díaz. Dante. Gracias, señor Pérez Díaz. Muy bien. Tenga la bondad. Sí, profesor, más que todo enfocar en este punto en el que mencionó, ¿no? El carácter histórico que debe tener el estudio de estas sociedades, ¿no? Más que todo, justamente estaba leyendo un libro de Fukuyama, el que nos dice, pues, para nosotros entender... el gran Fukuyama. Entender, claro, el que dijo sobre el fin de la historia, ¿no? Que extraordinario. Qué bien que conozca el libro. Que hace ya de eso hace un poquito más de 20 años, ¿no? Pero muy bien. Siga, mi querido amigo. Político. Justamente menciona, pues, que para nosotros entender la sociedad actual, se debe entender o comprender lo que sería la sociedad que se ha formado de forma primitiva, ¿no? El principio de esta sociedad. Esa sociedad primitiva, y luego a partir de ello pues podemos entender lo que sería la sociedad, ¿no? Y esto pues llevándolo a la parte de lo que usted mencionó, del estudio de lo que sería el derecho, ¿no? El derecho, como bien sabemos, ha surgido en Roma, pero esta forma, para este derecho surge para poder organizar lo que sería solamente a la sociedad, ¿no? Y no organizar en parte así el Estado, ¿no? Y luego de esto, pues podemos hacer un análisis que esto o las sociedades tienen un carácter evolutivo, ¿no? Ya que para que llegue al siglo XVIII, pues este malestar que genera esta forma de organización en las personas, pues hace que haya un carácter de revolución, ¿no? Y en la forma de organización, y por eso que surge el derecho constitucional, ¿no? Que tiene un carácter de forma de organizar el poder
y también de carácter de subordinar, ¿no?, el poder de las monarquías o de los imperios que tienen esto, ¿no? Y eso, profesor. Y profesor, quería hacerle una consulta en lo que usted mencionó en la primera parte del Gracias. primer artículo. Mencionó que las distinciones sociales se fundan por una utilidad común. ¿Cómo lo puedo entender esta parte? Ah, bien, claro. Eso es muy interesante y muy importante ese aporte, ¿no? Y bueno, qué bien que esté leyendo al gran Francis Fukuyama. Bueno, pero esto de las distinciones sociales es muy importante, porque solo pueden fundarse, solo pueden, no, o sea, no hay distinción por el apellido. ¿Qué significa eso? Por el apellido, por lo que tiene, este tiene clase, este no tiene, este tiene preparación, este no tiene, ¿cómo se llama? Vive en barrio de ricos, este otro vive en barrios limitados, etcétera. O este tiene instrucciones, este otro no tiene. No, eso no puede, las distinciones, las diferencias de las personas no pueden fundarse en esas características limitadas y comunes, ¿no? Limitadas, porque eso no es así, ¿no? Es una especie de discriminación, lo que conocemos hoy día. Entonces, y solo pueden fundarse, ¿no?, las diferencias entre las personas en el bien común. O sea, si nosotros queremos hacer a las diferencias entre las personas, vamos a trabajar por el bien común de todas las comunidades que viven alrededor de Lima, por ejemplo. Ese es un bien común de todos los pueblos, ¿no?, recientes que viven alrededor de Lima. Eso es inmenso, mi querido señor alumno. Ahí tendríamos que trabajar no solo propios, sino también extraños, extraños a las comunidades, ¿no? Nosotros, los profesionales, también tendríamos que trabajar los hombres de bien, toda persona que desee contribuir, ¿no? Y entonces, ahí están las diferencias. Usted va a hacer labores de organización, ustedes equipo hace labores de dirección, ustedes en este equipo hacen labores de reparto, ustedes en este otro equipo hacen labores de muestreo, ustedes en este otro equipo hacen así, son diferencias. ¿En qué están basadas esas diferencias, muy querido señor alumno? Están basadas en el bien común. Todos los que vamos a hacer diferentes cosas, diferentes acciones, eso se llama en sociología, los roles que cumplen los diferentes estatus sociales, las diferentes posiciones sociales que somos. Esas diferencias solo se pueden basar en el bien común. ¿Y el bien común cuál es? El bien que necesitamos para todos los barrios que viven, ¿no?, alrededor de Lima. Entonces, y sobre eso podemos tener muchísimos ejemplos más, ¿no es cierto? Por ejemplo, en San Marcos, ¿qué debemos hacer? No por un sector, no por unos cuantos alumnos, sino por todos. Las autoridades deben saber que el bien común de todos los alumnos sanmarquinos básicamente está en necesidades también que tienen fundamentales los estudiantes, ¿no? Que no lo llenan esas necesidades, no las satisfacen aquí en este país, en nuestro país, así como lo satisfacen en otros países. Entonces, para eso las autoridades, empezando por, en ese caso, la rectora, que es gran amiga mía, que hace tiempo no lo veo desde que lo eligieron, ¿no? Entonces, cuando éramos decanos, nos veíamos siempre, pero ya ahora ya no la veo. Entonces, pero seguro me está escuchando. Ella tiene que tener un equipo de asesores de primera calidad para que vea, para que comience a ver y para que continúe viendo permanentemente hasta que dure su cargo, fundamentalmente en las necesidades de nosotros los alumnos, de ustedes los alumnos, que es fundamental eso, ¿no? Hay muchas cosas que hay que hacer allí, muchas tareas que cumplir, muchos roles, muchas funciones que cumplir. Entonces, ¿por quién? Por todos los alumnos de San Marcos, sin pensar en un sector o en unos cuantos de calle, otros cuantos ya no. Todos los alumnos sanmarquinos merecen el mismo tratamiento, y ese es el bien común de los estudiantes, de todos los estudiantes de nuestra gran Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias, mi querido alumno. Entonces ahora entramos al último alumno, si es que hay, y si no, ya ahí terminaríamos. Pero si hay un señor alumno, y después ya me digan que no hay más, entonces ya quedamos, ya. A ver, tengan la bondad, si es que hubiera un séptimo alumno, podría exponer, tengan la bondad.
Bueno, al parecer ya no hay más. Y bueno, quedo muy agradecido de todos ustedes. Y si habría algunas preguntas, que, aun cuando no sea esto de, del trabajo, de la tarea que hemos tenido, puede ser, de repente quedan flotando algunas preguntas más de algún señor alumno o de alguna señorita alumna. Perfecto. Lo escucho, ¿ya? Si hay algunas preguntas adicionales a las que hemos tenido, ¿no? Y si no hay, entonces el doctor Horna le recuerda, muy queridos alumnos, que en algo que es tal vez interesante para nosotros. En primer lugar, en el tema de la evaluación. La evaluación es integral, pero con eso no quiere decir que esté controlando y chequeando, no. Yo creo que eso responde al nivel de interés y de preparación que tenga cada uno de ustedes, señores alumnos. Cuando les he dicho que no solo interesa la presencia del alumno en clase, sino también su participación, como lo han hecho ahora, muy queridos alumnos. Eso es importante. Y luego les he dicho también, y tengo, bueno, la actitud, y perdonen la actitud de reiterarles, es que hay que tener en mente y anotado las fechas de los exámenes parciales y finales, examen parcial, examen final, y de los trabajos parciales. Algunos alumnos tendrán, por ejemplo, el comentario de alguna lectura, van a tener lecturas también, cada mes van a tener lecturas. Antes daba 3, una lectura semanal, pero no creo que muchos para ustedes que son estudiantes de ciencia política, 4 lecturas, porque tienen cantidad de trabajo ustedes, muy queridos alumnos. Entonces yo creo que puede ser una lectura cada 15 días o de repente una lectura mensual. Bueno, podría ser cada 15 días, porque como les acabo de decir, antes teníamos una lectura del curso, ¿no? De autores, sobre todo autores relevantes, autores de importancia, ¿no? Una lectura cada 15 días o una lectura mensual. Eso ha sido un análisis y un comentario y una conclusión. Y eso lo presento, todos tienen que hacer la lectura, puede ser mensual o quincenal. Ya conversaremos mejor. Si a ustedes les interesa que sea quincenal, perfecto. Si no, lo hacemos mensual. Porque no es un curso, pues, como en la Facultad de Derecho, que son cursos de Derecho. En el caso de ustedes, son estudiantes de una ciencia tan importante y nueva que es la ciencia política. Antes no había esta facultad, ¿no? Esta escuela de ciencia política, solo ha sido Facultad de Derecho. Y entonces recuerdo que reclamamos conjuntamente con mi amigo, el doctor Paco Miro Quesada. Oye, le dije, oye, hermano, mira, ¿cómo es posible que no haya la Facultad de Ciencia Política? Y él lo impulsó. Hay que reconocer, el doctor Miro Quesada, ¿no? Francisco Miro Quesada Rada, Paco Miro Quesada, es el que impulsó, es el que hizo nacer, por si acaso, la Escuela de Ciencia Política. Es cuando ustedes deseen, es bueno que lo inviten, ahorita es director de posgrado, en donde hace varios años también estuve de director de posgrado, estuve del 2000, desde el 2007 al 10 de director, para eso me eligieron. Y ahorita de director está mi amigo, el doctor Francisco Miro Quesada, a quien lo llamo Paco. Entonces, él es el que impulsó e hizo nacer la Escuela de Ciencia Política. Es el verdadero fundador, diríamos, de la Escuela de Ciencia Política en la Facultad de Derecho. Entonces, es bueno recordar y tener en cuenta quiénes han sido los cultores de nuestra universidad, ¿ya? Y luego termino diciéndoles que, muy queridos alumnos, no es una advertencia, sino es un recuerdo simplemente, desde un principio ya ustedes estén tratando, primero deben escuchar varias clases, ¿no? Por lo menos unas 4 o 5 clases. Y luego de esas 4 o 5 clases ya ustedes van eligiendo su tema para investigación. Un tema para investigación, ese es tema anual o tema semestral. Ahora todavía no me han mandado, hay varias falencias en nuestra facultad, probablemente por quienes tienen que comunicar,
no me han informado, por ejemplo, si es este curso semestral o anual. Y quien ha tenido que llamar han sido nosotros, los colaboradores, pero no sé, si es semestral, lo adecuaré el curso, y si es anual, también. Y entonces tendrá que haber un trabajo anual de investigación. Investigar para que empiecen a aprender a investigar. O sea, cuando uno quiere investigar, primero es el tema, ¿no? Después, ustedes, una vez que eligen su tema, hacen una precisión del tema, ¿no? Hacen un diagnóstico situacional del tema y dicen cómo es, qué tales aristas tiene esto, ¿no? Ya. Luego hacen los objetivos del tema, las preguntas de investigación, y luego ya entran al marco teórico, que es el desarrollo del tema. Pero no crean que lo van a hacer tan rigurosamente, pues no, sino tener una idea de las etapas de la metodología de investigación, ¿no? Y tratar de cumplir poco a poco lo que puedan cumplir. Porque todavía están ustedes, creo que segundo o tercer año, ya en los demás años aprenderán completamente a investigar. Bueno, mis queridos alumnos, muy agradecido, me retiro. Si es que hay alguna inquietud más final por parte de ustedes, una pregunta, encantado de escucharlos. Espero, muy queridos alumnos. Muchísimas gracias. Profesor, le quería decir que el curso es semestral. Este curso es semestral. Muchas gracias, muy agradecido. O sea, también quería... Por ahora tenemos hasta fines de julio. Sí, correcto. Y también quería preguntarle si el sílabus nos los iba a pasar por correo o si iba a haber Classroom. No, el sílabus ya se pasó, ya le pasamos al señor delegado y le pedimos que el señor delegado lo traslado a todos los señores alumnos que se han matriculado, ¿ya? Yo soy el delegado, me llegó el link del Google Meet, pero no me llegó el sílabus. Entonces vamos a reenviarlo, ¿ya? Muy bien. Sí, okay. Muy amable, mi querido señor alumno. ¿No hay alguna otra inquietud de algún señor alumno, joven alumno? Entonces, si no hay ninguna otra inquietud, bueno, acá terminamos. Ya faltan todavía algunos minutos para terminar, pero ya lo damos por terminado. Y ahora lo que voy a hacer en estos minutos es reenviar el sílabus, ya, que han pedido. No obstante, que lo hemos enviado en su oportunidad al señor delegado, que seguro lo está transmitiendo a ustedes. Pero en todo caso, vamos a reenviarlo en este momento, ¿ya? Muy agradecido, mis queridos alumnos. Muchísimas gracias y nos veremos nuevamente próximo día, el viernes, a las 8 de la mañana. Muy agradecidos y muy amables a todos ustedes. Gracias.